Hola, ¿cómo están? Como les anuncié ayer, vamos a dedicar el día a una cosa no contingente, sino que a un tema que me lo han pedido bastantes personas por mail y que es que investigue, que cuente acerca del fascismo. El fascismo. Partamos diciendo que la palabra fascista, la palabra fascismo, ha cambiado de significados y de evaluación y de valoración a lo largo de los años, como ocurre con muchos conceptos políticos e incluso de otras áreas. Parten las palabras significando algo y con el curso y la acumulación de la experiencia histórica terminan de otro modo. En sus inicios, fascismo simplemente era una palabra que denotaba, era el nombre de un movimiento político. Y hoy en día fascismo o ser fascista significa ser un personaje siniestro que, y ahí está la pregunta, ¿qué cosa? Que se asocia, digamos, a cosas malas, a la reacción, a la violencia, al racismo, a la, qué sé yo, xenofobia, a la explotación del hombre por el hombre. Todas las cosas malas que ustedes quieran se asocian al término fascista y por eso se usa desde la izquierda literalmente como un insulto. Ser fascista hoy en día, ser facho, como dicen, es el colmo. Y es una palabra que abunda, como digo, sin que muchos de sus usuarios, por supuesto, tengan la más mínima idea de qué se trata. Partamos con los inicios. El fascismo es una invención política de un señor italiano llamado Benito Mussolini, cuya vida ustedes la pueden encontrar con toda clase de detalles, en la misma parte que la estoy viendo yo ahora, en la Wikipedia. Nació en 1883, murió en terribles condiciones en 1945, era periodista, político, participó durante un tiempo en el Partido Socialista Italiano, del cual fue expulsado por estar predicando la intervención militar en la Primera Guerra Mundial, cosa que estaba en contra de la postura de neutralidad del Partido Socialista Italiano. Y se dio muchas peripecias y terminó como muchos políticos jóvenes repletos de entusiasmo y de energía y un poco también de tontería, terminó rechazando todo y creando su propio partido que precisamente se llamó el Partido Nacional Fascista, en italiano Partito Nazionale Fascista. ¿Por qué fascista? Porque se usó esa palabra y en qué consistía este movimiento. ¿Cuál era el meollo doctrinario del fascismo que propuso Mussolini, que terminó imponiéndole a Italia, hasta que esto se derrumbó en el curso de la Segunda Guerra Mundial? Cuando hoy en día se insulta a la gente de derecha llamándolo fascista, se comete uno entre tantos errores, porque el fascismo en su origen es un movimiento que rechaza a la derecha, así como rechaza a la izquierda. El meollo del pensamiento de la doctrina fascista, que es muy pobre por lo demás en términos doctrinarios, no hay mucha cosa, no hay toda una elaboración al modo como el comunismo se funda en la elaboración de Carlos Marx. Aquí muy poco, nada, pero en todo caso el meollo de su doctrina era ni la derecha ni la izquierda, pretendía ser un movimiento intermedio. Desde luego estaba en una posición totalmente contraria, opuesta y conflictiva con el comunismo, por la simple razón que los fascistas, en vez de promover y apoyarse en la lucha de clases, que de acuerdo a la doctrina marxista es el motor dialéctico de la historia, en vez de apoyarse en eso y apoyar y promover el triunfo de uno de los bandos en esa lucha de clases, el proletariado, el fascismo proponía una unidad nacional de todos los grupos, de todas las clases. En vez de santificar como sujeto histórico viable y valorable al proletariado internacional, el fascismo ponía como sujeto digno de adoración y de promoción la nación. La nación entendida como quienes viven dentro de un territorio, que comparten una herencia histórica, un lenguaje y probablemente una cultura. Y en ese concepto y desde ese punto de vista, el promover la lucha de clase era completamente contrario a la idea del fascismo de unificar a todos los individuos de cualquier condición social, desde los trabajadores industriales a los empresarios, que en la teoría marxista son enemigos viscerales,
formarlos en parte de una unidad llamada nación. De ahí viene el término fascismo. Fascismo viene de fases. Les voy a contar lo que eran las fases. Las fases eran un elemento físico que se usaba en la República y también incluso durante el Imperio Romano para indicar la naturaleza del Estado. Se decía, una ramita sola uno la quiebra fácilmente. Si uno las junta todas en un montón es imposible quebrarla. Entonces, los funcionarios que acompañaban a las autoridades de la República, por ejemplo, un cónsul que salía a caminar por la calle en Roma para ir a alguna parte, iba acompañado de lo que se llamaban lictores, que eran unos tipos, unos funcionarios públicos, que iban portando las fases, estos palitos uno junto con otro, indicando que Roma era lo que era y había llegado a ser lo que era y llegaría a ser lo que fuera, gracias a la unión de todas las clases, de todos alrededor de la República, de Roma. Eso significaba, eso era lo que quería indicar este signo, las fases. De manera que ahí viene la relación de esta palabra con el movimiento de Mussolini. El movimiento Mussolini, el fascismo, pretende que todos los sectores sociales dejen de lado sus conflictos de intereses particulares y se agrupen alrededor de los objetivos de la misión de la sociedad en su conjunto, la nación, que es el ídolo del fascismo, la nación. Y entonces esto se simboliza con la palabra fascista, o sea, aquellos que son partidarios que estén todos unidos para que ninguna rama pueda ser quebrada. Por lo tanto, el fascismo, en sus orígenes, no era un movimiento de izquierda, no era un movimiento tampoco de derecha. Tenía las peores opiniones y luchaba políticamente contra los dos extremos. En esos tiempos en Europa, estoy hablando de los años 20, 30, el protagonismo político era precisamente la lucha entre el Partido Comunista o sus distintas denominaciones en Europa, movimientos aliados, cercanos o comunistas de frentón, y la derecha, las derechas, los grupos de derecha, que eran definidos por el Partido Comunista de acuerdo a las circunstancias tácticas del momento. De pronto la socialdemocracia alemana podía ser un aliado, un compañero de ruta, y el día de mañana podía ser un enemigo objetivo, como dicen ellos, por alguna razón. Entonces, el fascismo, en su primera instancia, tuvo una postura absolutamente opuesta y conflictiva con el comunismo. Como movimiento de masas que fue el fascismo, se deleitó en las características propias de todo movimiento de masa, incluyendo el comunismo. Se deleitó y tuvo especial atractivo para la gente joven, que siempre anda buscando una fe a la cual sumarse para resolver sus problemas personales de identidad, de sentirse que son parte de algo, etc. Reclutó a muchos jóvenes. Para hacerlo todavía más poderoso, hizo lo que muchos movimientos hacen con esos jóvenes, porque también les gusta mucho, que es darles un uniforme. En Italia eran las camisas negras. Andaban todos con unas camisas negras. Imagínense, transpiradas que estarían, porque no son muy amigos de la ducha, ¿no?, en esos sectores del mundo. Y como movimiento además se constituyó en un movimiento de calle. Ese era el escenario natural del fascismo, la calle. Controlar la calle. Controlarla dominando la presencia que también quería ser protagónica del otro sector, de los comunistas, que también sacaban a sus propios jóvenes con la camisa roja, con un pañuelo rojo. Y en esas disputas, en Italia, fue el fascismo el que se impuso. Fue el fascismo el que se impuso por la misma razón que el nazismo se impuso en Alemania, porque contó con el apoyo financiero y político de las derechas. ¿Por qué? Porque se sintieran cercanos a Mussolini en un caso, a Hitler en otro. No, los miraban con desprecio a uno como un aventurero político, al otro como un simple cabo. Pero pensaban, al menos tienen la virtud que son anticomunistas, así que los podemos usar. Y evidentemente no los pudieron usar. Ellos acumularon fuerza política con estos movimientos callejeros, fueron juntando más y más gente, reclutaron más y más descontentos, gente de todos los sectores sociales, o lo que llamarían los marxistas desclasados, y fueron creando este poder político que llevó eventualmente a Mussolini al poder, primero constitucionalmente en Italia, y luego en algún año, que no recuerdo exactamente la fecha, se convirtió simplemente en el líder, en el duce. Il duce le decían a él. Para eso se apoderó no solamente, no solo dispuso de sus masas de tontones con camisas negras.
que era bastante ya, porque eran tipos que si veían a alguien de derecha o de izquierda en la calle le sacaban la cresta, si es que no lo mataban. Sino que además se apoderó, como lo mismo que hizo Hitler en Alemania, se apoderó de las instituciones del Estado. Se apoderó en primer lugar, como hizo Hitler, de la policía y la convirtió en un instrumento de su poder. Mientras esto ocurría en Europa, en los años 20 y 30, el fascismo seguía siendo para los habitantes de Alemania, para los habitantes de Italia, pero también para los habitantes del mundo, incluyendo Chile, algo muy distinto a lo que ahora sabemos del fascismo o del nazismo. En esos años iniciales, cuando su existencia consistía en tratar de controlar las calles y ir sumando fuerzas para eventualmente hacerse el poder político, aparecía simplemente como un movimiento nuevo, como algo refrescante, como sería el Frente Amplio ahora, perdonen los del Frente Amplio, algo nuevo, algo que viene a romper el viejo esquema dual entre derecha y izquierda, algo que habla de nación, de unidad, de progreso. Y por consiguiente, por ejemplo, en Chile, en los años 30, esos movimientos contaron con muchos adherentes. Si ustedes leen los libros que ha escrito un historiador chileno que creo que está radicado en Alemania en este momento, que se llama Farías, apellido Farías, él ha escrito muchos libros investigando las raíces, en este caso específicamente del nazismo en Chile. Y leído este libro desde la perspectiva actual, cuando sabemos lo que pasó con el nazismo en Alemania, el libro parece entonces, adquiere un carácter de denuncia. Se está indicando con el dedo, con nombre y apellido a quienes, de los más distintos partidos, de las más distintas procedencias personales, de clase, se sumaron a un movimiento que ahora sabemos que terminó en los crímenes más terribles, me refiero especialmente al nazismo. Pero en esa época no parecía así. En esa época, especialmente las clases medias chilenas, que como clases medias siempre se han sentido, y especialmente en esa época, dada la constitución de cómo era la clase media chilena y cómo era la clase trabajadora, se supone que las clases medias no trabajan, chilenas y las clases altas, las clases medias se sentían ahorquilladas entre estos dos extremos. Entonces, para ellos estos movimientos nuevos europeos aparecieron como una novedad interesante, refrescante, como algo que prometía una salida productiva y creativa de este dilema que no llegaba a ninguna parte. Y por lo tanto, muchos chilenos de esa época se declararon y se convirtieron en fachos, diríamos ahora, en fascistas. Y si ustedes ven, porque existen documentales filmados en Chile en los años 30, ustedes van a ver los desfiles de estos jóvenes, gente joven, normalmente gente muy joven, fascista, absolutamente confiado en su postura. O sea, no había ninguna sensación de algo terrible, de algo monstruoso, como ahora se asocia a la palabra fascismo. Y sobre todo nazismo. En esa época era simplemente un movimiento que venía a ofrecer una nueva solución a los problemas de siempre. Y por lo tanto muchos se declararon fascistas y se convirtieron en fascistas en Chile y en el mundo. Ahora, el fascismo, puesto que promueve una unidad dificultosa, porque no puede eliminar por decreto los conflictos objetivos que existen entre distintos segmentos de la sociedad, y no solo en esta visión maniquea del marxismo de los trabajadores versus los explotadores. Las sociedades están repletas, sobre todo las sociedades modernas, porque son heterogéneas, son complejas de grupos que luchan entre sí por disputándose los mismos bienes. Entonces ese es un hecho objetivo, no solo los trabajadores contra los empresarios, sino distintos tipos de empresarios entre sí, distintos tipos de trabajadores entre sí, las clases medias contra ambos, etc. Como era muy difícil, como era muy artificioso, esa unión requería, en cierto sentido, por una lógica interna, para mantenerse, un enemigo externo, el viejo truco. Una vez nosotros estamos peleando, pero si hay un enemigo externo nos unimos para luchar contra ese enemigo externo. Entonces, tanto el fascismo italiano como el nazismo alemán, como se vería después, se convirtieron en ideologías políticas que buscaban, que eran agresivas internacionalmente hablando. El fascismo además se rodeó, estoy ahora volviendo a Italia, de muchos elementos que son propios de la parafernalia política más antigua. Y ahora voy a detenerme un momento para contestar ese maldito teléfono.
Se cortó solo. En cierto sentido, Mussolini trató de exorcizar, para darle colorido a su movimiento, las reliquias del Imperio Romano. Y si ustedes ven los muchísimos documentales que hay del fascismo italiano, las marchas, las asambleas, ustedes van a ver que desfilaban usando las mismas insignias y aparataje físico que usaban las legiones romanas cuando desfilaban por las calles de la Roma antigua. Y quiso formarse su propio imperio en el norte de África, en Abisinia, en Etiopía. Y por supuesto les fue pésimo. Los italianos modernos especialmente no son precisamente un dechado de belicosidad y de espíritu militar. Y además Italia era un país industrialmente atrasado que no estaba en condiciones de poner en el terreno, poner sobre la mesa, en el tablero, un ejército realmente capaz de emprender tareas como esa, de conquistarse un imperio. Miren cómo se me acumulan los libros que muestro así a ustedes, los programas del año. Es un espanto el desorden. Yo no sé qué voy a hacer con esta pieza. No, voy a tener que contratar a alguien que me ordene. Pero antes de hacer eso, les quiero contar del arquitecto Diego Sándor. Es un arquitecto súper talentoso que vive en la región de los lagos y que está disponible, cuando está disponible, para diseñar y construir su casa con un esquema, con una belleza, con una originalidad que ustedes han estado viendo todo el año en fotografías como las que están ahora a mi derecha, supongo. Y además se mete en la construcción para que todo quede como debe ser. Fuera de construir, remodela. Si usted tiene una casa que quiere agregarle o quitarle algo, cambiar alguna cosa, o cambiar mucho, póngase en contacto en los teléfonos o en las direcciones que aparecen, son direcciones mail me parece, póngase en contacto con Diego Sándor. Él vive en la región de los lagos, esto es para la gente del sur solamente. Conversaciones numéricas. ¿Cómo no va a ser útil si usted tiene un niñito, un sobrino, un nieto o un hijito que tiene problemas con las matemáticas? ¿Cómo no va a ser importante, porque eso les va a cambiar la vida en el colegio y toda la vida para adelante, terminar con ese problema con las matemáticas? Y para eso está este ingeniero de la Universidad de Chile, que yo conozco, Mauro, que desarrolló una manera de enseñar las matemáticas que cambia completamente el cuadro. No es que lo haga igual que en el colegio, pero personalizado, como dicen ahora, sino que es otra manera. La matemática vista desde el otro ángulo, no como una serie de fórmulas que hay que aprenderse y uno no sabe por qué el binomio al cuadrado es tal y cual cosa. No, eso no sirve, eso produce tirre. A mí me pasó eso en el colegio también. Después vi las matemáticas de otra manera y ya no tuve más problemas, pero hubo mucho tiempo en que para mí la matemática era el libro de Prochle con todas esas fórmulas de porquería en un papel de mala calidad, estaba todo mal. Bueno, él los saca de eso y les cambia la vida. No solo en el colegio, sino que lo que venga por delante. Segundo, prepara para las pruebas de selección universitaria. Y tercero, unos cursillos de programación con lenguaje para niños. Muy entretenido, muy interesante, muy bueno para fortalecer el intelecto, especialmente, para todos, pero especialmente aquellos niños que han dado muestras que son especialmente dotados y que usted quiere que no se pasmen. Fuera de eso, este señor ha desarrollado unos juegos matemáticos, muy aritméticos, diría yo mejor. Aquí hay varios de los tableros, digamos. Son como carreras en que usted tiene que usar un poquito de ingenio aritmético. Para avanzar una casilla o varias, tiene que conseguir un número tirando dados. En una de esas tiene suerte y le sale inmediatamente el número que usted necesita, pero lo más probable es que no. Una ley de probabilidades no. Pero ahí usted tiene que usar su cachativa para sumar los números de los dados, para restar uno de otro, o para hacer alguna operación sencilla para llegar al número necesario y ir avanzando. Es súper entretenido. Bueno, cuando se contacte con este caballero, pregúntele por su juego. Sigo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece retratos familiares muy especiales, muy interesantes, mucho más interesantes que una foto. Por buena que sea una foto, hecha por un fotógrafo profesional, por un artista que sabe, digamos, el tratamiento de la luz. Lo digo con algún conocimiento porque por un tiempo, entre tantas cosas que he sido, fui fotógrafo, semiprofesional por lo menos, en algún momento. Entonces, es un tema, pero la pintura es muy superior porque saca el alma a las personas y puede hacer lo que ustedes están viendo a mi derecha, el entorno del retratado con figuras, con imágenes, con metáforas, con alegorías que ayudan a sacar la personalidad del retratado. O de los retratados, puede ser un retrato de familia.
Y termino este bloque con el suplemento Vito.cl para sus mascotas, gatitos, perritos, lo que sea. Caballos no, eso tienen que llevarles pasto. Bueno, usted a esos les compra pellet y con el suplemento Vito, con una cucharadita, ese pellet se convierte en un super pellet, en un premium, que son carísimos si usted los compra directamente, y con eso su mascota, su hijito, perrito, gatito, o sus gatitos y perritos, en el caso mío, van a estar mucho más contentos, mucho más sanos, no va a tener que estarlos llevando a cada rato al veterinario. Bueno, si usted es comerciante o empresario, si usted fabrica un producto o usted vende un producto, usted trae cosas de afuera, o insumos o las mercaderías terminadas que usted va a vender. Y ahí está la cuestión, ¿quién va a ser el mejor proveedor? ¿Cómo averiguar cuál es el mejor proveedor? A lo mejor usted puede registrar en internet unos cuantos, pero no mucho más que eso. Bueno, Trade-In es una empresa que se dedica a hacer eso en forma exhaustiva. Usted quiere traer unos relojes, o quiere traer unos zapatos, o quiere traer unas partes y piezas para un motor o lo que sea, ellos van a buscar cuál es la fábrica que produce el mejor artículo, al mejor precio, y van a hacer toda la operación de compra y van a dejar la mercadería en la puerta de su empresa o de su comercio. Trade-In, haga las cosas bien. Hoy en día es un pecado mortal, digamos, no aprovechar estas posibilidades que da el Internet para hacer las cosas al 100%. González y compañía, el bufete de abogados penalistas que se encargan de temas penales, los más serios, los más graves, y no solamente se encargan, sino que son de los mejores de la plaza. Están entre los mejores bufetes de abogados penalistas de Chile. Y lo han probado ganando casos muy importantes que llegaron a los medios de comunicación, que llegaron a la televisión. González y compañía. En Italia, el fascismo no llegó a los extremos criminales ni de cerca ni de lejos a los que se produjo en Alemania. En Alemania, el Partido Nacional Socialista, de ahí viene nazi, es un acrónimo de la expresión en alemán de Partido Nacional Socialista, porque hacía ciertas alusiones a una condición cercana, podríamos decir, a la izquierda. Y de hecho hubo una disputa dentro del movimiento nazi que se terminó con la masacre de la noche de los cuchillos largos de los camisas pardas, que eran los que estaban más cerca de esa postura. Y se impusieron los camisas negras, que estaban más cerca más bien de tratar y llegar a acuerdos con el ejército alemán y con la clase política tradicional. Pero eso fue ya una vez que era canciller Hitler. En el nazismo alemán, que en teoría y en doctrina era bastante similar al fascismo, se produjo un aderezo, un anexo que condujo a los crímenes más espantosos que conoce la historia humana. Resulta que Adolf Hitler, que visitando un día una cervecería, me parece que en München, escuchó a unos tipos hablando de este movimiento y él saltó al ruedo, habló y por su elocuencia se convirtió muy pronto en el Führer, que significa líder en alemán. Resulta que este señor era un odiador obseso de los judíos, del judaísmo, del pueblo judío. Probablemente por experiencias personales que sufrió en su patria, que es Austria, en Viena. Viena y Austria era un lugar donde habían muchos judíos cumpliendo roles o siendo personas muy destacadas en distintos campos, en la medicina, en el arte, en el teatro, en todas partes. No eran los únicos, pero habían muchos. Y resulta que Hitler tenía ambiciones de ser artista. Y le gustaba pintar acuarela. Y presentó una postura, una solicitud para ser admitido en la Academia de Bellas Artes de Austria, de esa época de Viena. Y lo rechazaron por penca. Y probablemente los que lo rechazaron, yo no estoy al tanto al detalle, pero eran gente vinculada a artistas y a, qué sé yo, profesores judíos. Fuera de eso hay que considerar que en Austria, en esa época ya, finales del siglo XIX, principios del XX, el antisemitismo, si bien no era predominante, estaba creciendo. Los judíos le iba muy bien en Austria. Los judíos son un grupo humano que por razones de su cultura son muy diligentes, muy trabajadores, muy empeñosos, muy dedicados y por lo tanto, cuando se tienen esas virtudes, es forma muy natural, se tiende a destacar en el campo que ellos elijan. Eso es natural. Y por consiguiente había muchos judíos en puestos destacados y eso generó por la envidia natural de la chusma,
que nunca falta en ninguna parte, sino que siempre sobra, sentimientos antisemitas. Así que se empapó bastante de eso Hitler. En Alemania tampoco escaseaban los antisemitas. Siempre existía una fuerte corriente antisemita en Alemania. Por lo menos existía en esa época. Ahora ya no, creo yo. Pero quién sabe. Por lo mismo, porque los judíos, con su educación, con su culto a los libros, al estudio, a la diligencia, a la disciplina, a tratar de sobresalir a punta de inteligencia y de esfuerzo y de trabajo, les va bien, pues, natural. Pues, ojalá todos tuviéramos esas condiciones. Y todos los que tienen, de hecho, esas condiciones, sean judíos, cristianos o musulmanes, les va a ir bien. Pero normalmente la gente común y corriente no pone mucho esfuerzo ni mucha diligencia en nada, y entonces ven a la larga que ciertos grupos que se destacan porque además tienen una religión distinta, tienen costumbres distintas, se hacen notar y empiezan a acumularse contra ellos odios. Y en Alemania había bastante antisemitismo. Entonces, suma raya para la suma, Hitler le inyectó poderosamente, vitalmente a ese movimiento nazi, que era una especie de copia al carbónico del fascismo, el elemento antisemita, y lo convirtió en su elemento central. Y entonces el nazismo se convirtió en un movimiento brutalmente antisemita, con las consecuencias que todos conocemos. Referirme a mi primer bloque de publicitario, que lo inicio con el suplemento Vito, amigos. Si usted tiene mascotas, perros, gatos, usted sabe cómo es la cuestión. Hay que comprarles pellet, se enferman de repente y se enferman muy rápido y se mueren muy rápido si uno no los atiende, los animales. Todos los que tenemos mascotas sabemos eso. En 2 o 3 días un perro, un gato se puede ir cortado. Entonces, bueno, hay un suplemento alimenticio que se llama suplemento Vito, que usted lo echa en la comida normal, en los pellets normales, y ese pellet con estos suplementos vitamínicos, etcétera, se convierte en un super pellet, y su mascota, su ser querido, va a estar en mejores condiciones de salud, más contento, el pelo brillante, feliz de la vida. Y eso es lo que queremos con nuestras mascotas, ¿no? Sino para qué tenemos. Así es que suplemento Vito, que usted lo encuentra en vito.cl, o prácticamente en todas las mascoterías lo tiene. Prácticamente. Sigo con Oxibiota, que le he mostrado millones y millones de veces. Este polvito, amigos, se mezcla con agua en una cacerolita, en un azafate. Pongamos 1 litro de agua, se convierte en una media hora, 45 minutos en una colonia de bacterias aeróbicas, y con eso usted soluciona el problema de los malos olores. ¿Por qué? Porque allí donde usted vierte este líquido con estas bacterias, por ejemplo en el resumidero de la cocina, en el desagüe del baño, en la cámara de la casa, o lo vaporiza en superficies más extensas donde usted no va a estar tirando gotitas, vaporiza, puede hacerlo, por ejemplo en un jardín donde está repleto de material orgánico. Lo que sucede es que estas bacterias destruyen a las otras, que son las anaeróbicas, que inician los procesos de descomposición, y con la descomposición vienen los malos olores. De manera tal que esto es un ataque a la raíz del problema. No es taparlo con otro olor, sino que destruir la producción del mal olor. Es santo remedio. Realmente todos los restaurantes deberían tener esto, porque hay algunos que uno apestan. Por eso, por la materia orgánica. Y continúo con A2D, amigos, que les presenté ayer, una empresa de ciberseguridad para que la suya no sufra lo que están sufriendo miles de empresas. El tema de los ataques de hacker ha ido aumentando de una manera tremenda. Se espera para este año un aumento del 120%. ¿Por qué? Porque los hackers están usando maliciosamente un instrumento tan beneficioso para la gente normal, las inteligencias artificiales. Entonces se meten en su sistema, y peor, muchas veces, según los cálculos que hay, 70% de las veces usted no se da cuenta que le están robando datos básicos, que ya sea para hacerle daño a usted o para venderlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Protección de infraestructuras y sistemas, detección y respuesta a amenazas, análisis de vulnerabilidades, lo primero, capacitación en seguridad de información, respuesta a incidentes y emergencias. Lo primero que hacen es un diagnóstico, descubren dónde están las puertas abiertas de su sistema y ahí ponen remedio. Ojo, aquellos que digan, se pongan ahora en contacto con a2d.cl, los primeros 20, son 20 cupos, que digan que supieron de esto por mi programa, van a recibir gratuitamente el diagnóstico.
el diagnóstico. En los diagnósticos lo primero encuentran algo y ahí empiezan las soluciones, los parches, las barreras, digamos, los diques de contención para que su empresa esté segura. Se pierde mucha plata, se pierde mucho tiempo. Todos sabemos personalmente, todos hemos sido hackeados alguna vez, nos han metido mano en nuestras tarjetas de crédito a las tiendas comerciales, nos han robado, han comprado y tenemos que pagar nosotros, un desastre. Entonces, la seguridad es fundamental hoy en día. En Italia no pasó lo mismo. Italia es otra cultura, otra sociedad, no existían los elementos de antisemitismo, de brutalidad. Es una historia distinta a la de Alemania. Mussolini era distinto a Hitler. Las historias que llevaron al poder a ambos son diferentes y por lo tanto ese aspecto de brutalidad no llegó a ese extremo ni de cerca. No es que fuera un régimen, una dictadura blanda y suave, no existe tales cosas. Pero no llegó a ese extremo y de hecho mantuvo algunas formas políticas de pantalla, pero el régimen de Mussolini. Pero volviendo al punto que nos interesa, la cuestión central que hay que recordar es que el fascismo partió como un movimiento que trató de ser diferente a izquierdas y derechas, que trató, y esa es su doctrina central, unir a la nación en torno a la nación como un sujeto histórico, lo cual es un poco utópico porque esas naciones como sujetos históricos coherentes solo han existido en etapas muy primitivas de la historia humana. Ahora las sociedades son muy complejas, tienen distintos grupos, intereses, etc. No es posible forzar una unidad en función de toda la parafernalia nacional. Y como no se puede en la práctica, se tiene que estar forzando eso, generando situaciones externas como guerras de expansión. El militarismo suele estar bastante asociado a estos regímenes que necesitan una razón de ser para que todos se congreguen, como ocurre siempre en forma muy natural, alrededor de un enemigo común, el adversario. Y los italianos hicieron eso, tratando de crear esta especie de resucitación de una Roma imperial de utilería, bastante ridículo, con gran fracaso. Los italianos no tenían los medios militares, industriales y mentales para una acción de esa clase. El pueblo italiano de hoy en día no es uno que uno lo pueda usar para campañas imperiales y para todo eso. No tiene lo que se necesita para eso. Así que en general en Italia el fascismo tomó, sobre todo cuando inició estas aventuras fracasadas, tomó siempre un aire de cosa hechiza, una mascarada en definitiva, una completa mascarada. Y en Alemania se envenenó el nazismo, que ya tenía elementos de mayor brutalidad que el fascismo original, se envenenó aún más con esta inyección de odio antisemita que le inoculó Hitler, y odio antieslavo también. Hitler era un hombre que miraba no solamente a los judíos, sino que a los eslavos como razas que tenían que ser exterminadas o convertidas en siervos de la tierra, algo así como generar un régimen feudal. El plan que uno lo puede ver en leyendo Mein Kampf de Hitler, el plan de él era convertir Rusia en una especie de lo que trataron de hacer los caballeros teutones en el siglo XI o XII, convertir eso en una zona conquistada donde la población original les convertía en siervos de la tierra, algo así. Y ya ven ustedes que la invasión de Rusia, una vez que ellos conquistaban en las primeras etapas de la guerra, cuando los alemanes avanzaban casi sin problemas, o sea, aniquilando a las fuerzas soviéticas, allí donde conquistaban, detrásito los soldados llegaban estos grupos criminales a asesinar no solo judíos, sino que también a comisarios políticos, a intelectuales, a quien quiera que pudiera convertirse en una simiente de resistencia o de oposición en ese futuro Reich que iban a instaurar en Rusia, y para los cuales solamente les servían los eslavos comunes y corrientes, la gente común y corriente como futuros siervos. Todos los regímenes totalitarios tienen un parentesco. El fascismo, con todo lo opuesto que es el comunismo, tienen esta relación de parentesco de ser regímenes que pretenden imponer a la sociedad o a varias sociedades, si se expanden, una visión común, una estructura política común, pero autoritaria, imponer
un orden social, una cultura determinada, una manera de funcionar. Los regímenes totalitarios no aceptan la idea de que la sociedad es simplemente un arreglo transitorio y siempre frágil entre distintos grupos y intereses que llegan a ciertos acuerdos constitucionales, llamémoslo así, para dirimir sus problemas, sus conflictos civilizadamente, y las cosas son transitorias y se vuelven a cambiar con el tiempo, se pueden cambiar las constituciones, se pueden cambiar las leyes, y es un agregado en movimiento, donde nadie tiene ni el poder ni a veces la voluntad para imponerle a los demás su criterio, sus ideas. Lo más que todos buscan, en cierto sentido, es libertad para poder funcionar como cada cual quiere dentro de cierto marco legal. Esas son las sociedades libres, básicamente es más o menos eso. Las sociedades totalitarias tienen una visión totalitaria. O sea, para ellos la sociedad no es este agregado de grupos que interactúan más o menos dentro de una ley, dentro de un acuerdo, sino que para ellos es una cosa homogénea, algo así como una tribu primitiva, que comparte las mismas ideas, que tiene los mismos propósitos y que tiene una dirección superior, un liderato superior incontestado. No hay otros partidos, no hay otros movimientos, el Estado lo es todo. Y las ideas que sostienen y legitiman ese poder son ideas incontestables también, son un dogma, es un sistema ideológico que no se puede modificar. Porque si se modifica, la dirección política, llamémoslo así, de esa entidad supuestamente homogénea, va a deteriorarse, va a perder legitimidad. Y eso es el fin de un régimen de esa clase. Los regímenes que no son totalitarios tienen una mayor capacidad de resistencia porque nadie está esperando, nadie se está legitimando por el hecho de un determinado conjunto de ideas o un credo, ya sea la soberanía por derecho divino o porque nosotros tenemos la teoría del desarrollo de la humanidad que corresponde, etc. Simplemente todos saben que estamos dentro de la ley para poder arreglar nuestros asuntos, entrar en relaciones comerciales y políticas dentro del marco de una vida más o menos pacífica, inteligente y, qué sé yo, evitar la ley de la selva, salir del estado de naturaleza, como decía Tom Hobbes. Entonces, la legitimidad no necesita ninguna teoría, es simplemente un arreglo práctico, se podría decir. Estamos todos interesados en mantener el imperio de la ley, porque de esa forma nos precavemos de que no nos vayan a caer encima. Pero en un régimen totalitario que se justifica por una doctrina, es más frágil en el fondo porque si esa doctrina se deteriora, todo se viene abajo. Así que comunismo, fascismo, nazismo tienen este elemento común, son sociedades regimentadas, son sociedades asfixiantes, son sociedades donde impera la opresión desde arriba y a menudo son sociedades agresivas, expansivas. El comunismo fue expansivo. Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se expandió hasta Alemania, hasta la mitad de Alemania, lo que se llamaría después la RDA, la Republik Demokratische, etc., que no tenía absolutamente nada. Pero todos estos movimientos, sus inicios tenían otra fragancia, como todas las cosas en un principio. Llegan como novedad, llegan como el gran ofertón para la humanidad, llegan como una respuesta a los problemas, una respuesta simplista, se ofrecen a la gente joven como algo a que pertenecer. Hay uniformes, hay desfiles, hay marchas, hay teatralidad política. Y eso fue lo que ocurrió con el fascismo y con el comunismo en los primeros años. La cantidad de intelectuales que se dejaron capturar por el comunismo fue enorme. Fue enorme. El opio de los intelectuales, llamaba Raymond Aron, un intelectual francés, a este llamamiento. El fascismo no tuvo una gran doctrina, sino que cuando uno lee, por ejemplo, a los supuestos teóricos del nazismo, a una serie de teóricos de tercera línea, básicamente, personajes aficionados, uno ve que o lee el Mein Kampf de Hitler, es un rejuntado mal digerido de teorías dispersas, mal pegadas entre sí, incoherentes, una cosa realmente lamentable. Y por tanto fue así que el nazismo terminó, durante los años de la guerra y antes, habían funcionarios del gobierno nazi que se dedicaban a investigaciones parapsicológicas, otros andaban buscando, la piedra filosofal, poco menos, el santo grial, toda clase de cosas misteriosas, raras, extraordinarias y fascinantes tenían espacio. No había una doctrina maciza, sólida, más o menos coherente como es la teoría marxista. Era un baturrillo, como el que encuentra uno, no sé,
en estos grupos que se reúnen en los bosques en Estados Unidos y se juntan alrededor de algún líder, un guatón con barba, que por ahí anda mi gato, que también hace lo mismo, pegotea 2 o 3 cosas y reúne alrededor de suyo algunos cuantos motociclistas medio alcoholizados y inventa alguna teoría supremacista blanca o azul o negra o colorada, cualquier cosa que sea. Usted tranquilita. Y eso sería todo. Hay mucho más sobre el fascismo que ustedes pueden, por supuesto, estudiar entrando a los sitios de internet donde se estudia esto más en detalle. La historia de Mussolini, por supuesto, tiene mucho más detalle, el fascismo también. Pero recuerden, la próxima vez que usted, por ser un hombre no asociado a las doctrinas de izquierda, que le llamen fascista y facho, ya sabe a qué tenerse. Nos vemos mañana viernes.